Hola a todos, es una alegría poder compartir una vez más a través de esta plataforma una porción del mensaje que sana el alma. Esta es la palabra de Dios. Hoy introducimos a un nuevo libro que se dice es el más antiguo, el libro de Job. Es un libro escrito en casi la totalidad con un lenguaje poético, con mucha prosa y una literatura que pretende que podamos recoger sabiduría. Cuando hablamos del libro de Job, seguramente, capaz si nunca lo leíste, tienes un conocimiento general y lo recordamos como aquel hombre que de tenerlo todo, lo perdió todo en un día, o tal vez incluso en menos tiempo, de tener todo a tener nada. Pero acá viene el punto sobresaliente que encontramos a un hombre con tanta fe que en pleno sufrimiento las preguntas vienen a su vida transcurriendo aquel desierto en su misma vida. Preguntas como ¿por qué las personas justas eligen la rectitud? ¿Por qué estos justos sufren? O también por las afirmaciones de Job en pleno momento difícil. Aunque Dios me matare, en él confiaré. Como también este libro nos invita a llegar a ese clímax de cómo Job afirmó: yo sé que mi Redentor vive y veré en mi carne a Dios. Bueno, luego de mencionar algunas características de este fabuloso libro, del cual hablaremos en este tiempo, vamos al pasaje de hoy. Job capítulo 1, verso 1 al 5. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad, era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Muy bien. Antes de tratar todo el tiempo difícil por el que atravesó Job, miremos un poco sobre el carácter y riquezas que tenía este hombre. Dice el verso 1, era un hombre intachable, es decir, que era una persona recta que no carecía de ninguna de sus partes. Era una persona de absoluta integridad. Pureza de vírgenes, es decir, no había corrupción en este varón, era puro, sin tacha. Era una persona que tenía temor a Dios. Esta frase solemos entenderla con cierto límite. Temor a Dios es un fiel servicio a Él, es decir, obediente. Era una persona que se mantenía apartado del mal, que odiaba el mal, cuidadoso de no hacer mal a nadie. Increíble cómo un solo verso puede definir a una persona. Tal vez necesitaría 3 vidas para intentar que alguien pueda hablar así de mí. Job era un padre de familia, con 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres, que se dice, el número 10 simboliza la perfección, consumación y el orden divino. Y pues sabemos que en la Biblia nada hallamos por casualidad, sino que Job era un hombre muy bendecido. Y luego prosigue con el verso 3, nombrando la inmensa riqueza de Job en cuanto a lo material, que sin lugar a duda en ese momento sería uno de los hombres más ricos de aquella época. Y todo esto no detenía aquella labor y tarea como padre, porque si recordamos, como dijimos al inicio, es el libro más antiguo. Entonces aún no estaba todo aquel proceso de los sacrificios como los sacerdotes en la tienda del tabernáculo. Entonces la tarea y responsabilidad de bendecir, purificar y ofrecer sacrificios era del padre de familia, que tomaba el lugar como el sacerdote
del hogar. Los hijos de Job no tenían el mismo temor a Dios, mas al contrario, hacían sus banquetes en su día o por turno, como lo dicen otras versiones de la Biblia, es decir, es su día onomástico, que es el día que celebran a su santo, y no está muy alejado de lo que sucedía con los hijos de Job. Y al conocer mucho mejor este contexto, entonces comprendemos el verso 5. Job enviaba y santificaba a sus hijos, ofreciendo holocausto por cada uno de ellos. Y acá notamos aún más el temor y el fiel servidor que solía ser Job hacia Dios. Nada lo hacía tambalear, es más, era un hombre que más allá del pecado miraba la santificación en la persona y en este caso la de sus hijos. ¿Cómo somos cuando nos toca orar, bendecir por personas que no hacen como nosotros queremos, aún siendo cristianos? Pues ciertamente los hijos de Job no hacían como su padre, pero eso no cambiaba la determinación y carácter de Job ante sus hijos. Creo que esta palabra no solamente va dirigida hacia los padres, sino a toda persona que ha conocido a Jesús, y lo que recibió de gracia así lo da. Hoy me hice la pregunta, ¿cómo soy cuando debo orar por aquella persona que aún no puede confiar en Jesús y que la tengo cerca? ¿Cuál es mi reacción ante esta situación? ¿Cuántas veces cesé mi oración por estas personas, siendo carente en mi carácter respecto a la confianza que debería tener en Dios? Pues al final no soy quien cambia a las personas, pero sí puedo presentar cada día una oración por ellas. Job nos da una enseñanza muy grande. Nuestra oración de fe hacia los demás no es condicional, sino basada en el perfecto amor de Dios. Para ir concluyendo, cuando vemos aquellas bendiciones que tenía Job, podríamos preguntarnos si existe una relación entre la fe y la bendición. Sería como aquella pregunta, ¿la bendición es causal o casual? La bendición de Job no es sin causa. No era una persona que amaba el dinero, y eso lo veremos en el transcurso de este libro, pero había una causa detrás de toda aquella bendición en la vida de Job: el temor a Dios, un fiel servidor de Dios. ¿De pronto no notaste que a veces tomamos en nuestra vida aquellas cosas lindas que nos suceden como una casualidad? Apareció un buen trabajo y a veces solemos decir, ¡qué suerte! Justo nos ayudó alguien en un momento de urgencia. ¿Casualidad? Alguien extendió una ayuda a nuestro familiar por el cual estábamos tan preocupados, y suele escucharse una frase: menos mal que apareció alguien bueno. Y así podríamos enumerar varias formas de ver la bendición como una casualidad en nuestras vidas, cuando, si notamos a más detalle, es Dios detrás, delante y en medio de cada escena, que cuando vos y yo buscamos confiar en Él, toda bendición tiene una causa, y es aquella confianza que pusimos en nuestro Señor. Este es un buen momento para decirle: gracias, Señor, por ser el autor de toda bendición en mi vida. ¿Me acompañas en una oración? Dios, muchas gracias por este nuevo día que me regalas. Gracias por el aire que puedo respirar. Gracias por esta vida. Gracias por toda bendición que envías hacia mí. Señor, a veces suelo mirar con mi limitación y veo que tal vez muchas cosas llegan por casualidad. Pero cuán equivocado estaba, Señor. Veo que toda bendición viene de tu parte. Estás en plena escena en mi vida, detrás, delante. Muchas gracias, Señor, por toda bendición. Y más allá de lo material, Señor, gracias por la mejor bendición de todas, que es tener a Cristo Jesús en mi corazón. Señor, que tu palabra
sea una práctica de hoy en mi vida. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.